¿Y a ti, qué te gustaría saber del mundo de los abogados? El mundo de los abogados visto desde todos los ángulos. Entre Abogados TV AS. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches, dependiendo del horario en que estén escuchando este podcast. Hoy nos encontramos grabando, al parecer, el episodio número 9 del programa Entre Abogados TV AS. Hoy tenemos un tema bastante polémico, bastante interesante para tratar con todas las personas, con todo el auditorio que son abogados, son colegas y otros pues son público en general también. Como ya lo saben, el objetivo de este programa, este podcast, es desmitificar la figura que tiene el abogado, muchas veces muy parco en su lenguaje. Tratamos de hacerlo un lenguaje entendible, un lenguaje que sea llevadero y con un poco pues de humor, contando las historias de éxito, visto desde todos los ángulos también la vida del abogado. Y el día de hoy pues solamente voy a estar grabando este podcast, un servidor. Mi compañero y amigo Said se encuentra indispuesto para grabar el día de hoy, pero no por eso deja de ser importante también este podcast. Así que Said, te mandamos un fuerte saludo, que te recuperes pronto. Y quiero pasar al punto más importante, porque aquí el tiempo cuesta dinero. Así que quiero hacerles la presentación de un abogado. Fue uno de mis primeros maestros en la Facultad de Derecho. Una persona que admiro mucho. Yo he mencionado que solamente 2 personas han influido mayormente en mi vida profesional. Fue un maestro. Primero fue un maestro en la primaria. Quinto y sexto año de primaria fue mi maestro. Fue el primero, y el segundo es el invitado que tengo aquí, que va a ser un honor para mí presentarlo con ustedes. Son 2 personas que en lo personal, en mi vida profesional, han influido muchísimo. Posteriormente me dio la materia de Introducción al Derecho en la Facultad de Derecho en aquellos años, y posteriormente pues estuvimos introduciéndonos al mundo del litigio también ahí con él en su despacho. Es para mí un honor presentarles al doctor Juan Jorge Olvera Reyes. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, mi querido Elías, pues un honor que me hayas invitado a tus programas. Sobre todo saber que la inquietud en la cual tú te encuentras inmerso, lo pones en práctica, a diferencia de muchos profesionales. A veces hablamos, pero no ejecutamos. Creo que tú eres uno de los ejecutores de lo que se piensa a lo que se hace. Muchísimas gracias, Alec. Pues para mí es un honor, como le dije, lo conocí hace muchos años, ya no recuerdo cuántos años, pero vamos a dejarlo en que muchos años en la Facultad de Derecho, y empezamos primero hablando un poquito de la carrera del invitado, en este caso tuya. Tengo el honor de que eres una persona a la cual admiro mucho tu trabajo como persona, como amigo. Puedo decirte hoy un amigo que hemos forjado una amistad a través de los años. Y pues agradecerte que nos hayas aceptado la invitación. Primero quiero hablar un poquito de tu experiencia profesional, primero para que sepan con quién están. El doctor Juan Jorge Olvera es una persona que se preocupa constantemente por su capacitación. Es algo que no solamente él lo hace, sino que todas las personas que de alguna u otra manera lo rodeamos en el mundo profesional y en la amistad, pues siempre nos anda invitando a cursos, siempre nos invita a la actualización. Y eso lo vemos, Lick, es algo que tú siempre nos dijiste como alumnos. Me lo decías en el despacho y me lo sigues diciendo hoy fuera del despacho ya como amigo, ¿no? Es algo que tú impulsas mucho. Sí, yo agradezco infinitamente tus palabras. Realmente eso le llenan a uno a su corazón en lo particular. Y efectivamente creo que de las carreras, a lo mejor porque me divierte, porque me gusta ser abogado, que considero que es una de las mejores carreras, yo creo que cuando haces algo que te gusta y que realmente te llena y que te hace feliz, uno lucha por estar siempre aprendiendo, ¿no? Dicen que alguna vez eres maestro, pero nunca debes dejar ser alumno. Así es. Bueno, pues siempre empezamos con una pregunta. ¿Por qué estudiaste la carrera de Derecho? Porque hay muchos jóvenes que nos están viendo también, que inician
como abogados o que están estudiando la carrera de Derecho también. Y la primera pregunta que hacemos a nuestros invitados es: ¿por qué estudiaste? ¿Tú por qué estudiaste? ¿Por qué decidiste ser abogado? Pues fíjate que te la voy a volver con una pregunta que a veces yo hacía a los alumnos de primer ingreso. ¿Por qué querían ser abogados? ¿Sí? ¿Qué los motivaba a buscar ser un licenciado en Derecho o un abogado? ¿Sí? Yo en lo particular, a lo mejor fue por inclinación, porque realmente me gusta el abogar como forma de defender, como forma de pertenecer a una sociedad en la cual pues se requiere la participación de alguien que conozca de la ley, de los derechos, de las normas, que la ejercite, ¿sí? Obviamente que siempre esa inclinación, en mi particular, fue, a lo mejor nunca lo he dicho, pero yo pude haber sido futbolista en su momento o abogado. Las circunstancias me inclinaron a decidirme por uno u otro. Una vez me dijo un maestro, precisamente, me dijo: o vas a ser futbolista o vas a ser abogado. No puedes ser las dos cosas. Y tenía razón. Me dediqué a la abogacía ya tengo más de 36 años en ejercicio profesional. 36 años. De ejercicio profesional, pues yo creo que cada día uno sabe que hay que seguirse preparando. No puede uno decir ya sé todo. No obstante que yo he pretendido de otra manera no dejar el ejercicio profesional y la academia. Muchos años di clases como maestro, he participado en cursos, en seminarios, doctorado, maestría, y seguimos todavía en preparación constante, ¿no? Ok, fíjate que, no, en lugar de devolverme la pregunta, te estoy devolviendo la pregunta, porque tú fuiste quien me hizo la pregunta por primera vez. En la primera clase lo haces, ¿no? Lo hacías en aquellos años que estabas en la cátedra y que hacías esa pregunta y que en realidad nos hacías razonar como alumnos en su momento el por qué. Pero tenía una razón científica, ¿eh? Sí. No solamente el interés personal de la inquietud de por qué querían estudiar para ser abogados, sino ya en ese entonces ya había pruebas para saber la escritura, tu personalidad a través de la escritura. Ah, ok. Conocer tu firma. En un examen que lo firmabas, yo sabía si tú eras el que lo firmaba o no, ¿verdad? Ah, ok. Había ciertas, vamos a decir, eran pruebas mías, porque yo les decía a veces en el aula, aquí los abogados tienen que ser lo más sinceros, los más pulcros, lo más sanos en su preparación. Aquí no puede haber trampas, aquí no puede haber favoritismos, aquí no puede haber decir favorezcame en esto, no, había que ser franco en ese sentido. Y por eso yo exigía a veces que el alumno me hiciera una primer carta, contestar esa pregunta y la firmara. Ah, perfecto. ¿Sí? Sabía que de su letra, ahí me da la letra, ahora saben que te da tu tipo de personalidad. Grafología. La firma también Claro. te identifica, y tener yo el antecedente para poder comparar, después cotejar algún examen que antes era por escrito, ahora ya la evolución ha cambiado, la enseñanza del derecho, y algunos ya se hacen a través de internet, a través de otras fórmulas más adecuadas a la actualidad de la enseñanza del derecho. Perfecto, Eric. Dice por ahí Facundo Cabral en una de esas frases, matones que tienen vida, hermano. Dicen que los reconocimientos se deben dar en vida, y yo creo que si algo sirven estas grabaciones es para la posteridad, para que puedan verlo generaciones futuras. Quedan colgados en la red, en YouTube ahora. Este video va a ir a YouTube, va a estar en podcast también. Lo van a poder ver, lo van a poder escuchar también. Y fíjate que yo soy un férreo crítico del sistema educativo que existe en la actualidad. Detecto muchas fallas. Como tú sabes, hoy me dedico a dar también conferencias. Tengo la fortuna de que me inviten pues escuelas, muchísimas universidades, y muchos creen que voy a llegar a la universidad o a la escuela a darles glorias a todos ellos, y sin embargo hablo de la realidad y hablo de la falta de congruencia de muchísimos maestros que se encuentran en las aulas. Si yo te hablo de que para mí eres una de las dos personas, de todos los maestros, tengo grado de maestría, y muchísimos maestros han estado frente a mí en las aulas, y hoy ya como un profesional, porque soy un profesional que me he preparado muchísimo, me he capacitado muchísimo, te puedo decir que eres dos
los dos docentes que admiro, respeto y que dejan algo. No creo que sea el único, ¿eh? En realidad yo conozco muchísimas personas que hemos hablado y hemos coincidido, que has dejado algo, pero yo creo que algo que te identifica es la congruencia, ¿sí? Yo creo que fue eso lo que llamó la atención desde un principio, y yo hoy lo transmito a los, en mi caso me dedico a formar capacitadores, muchos docentes van a mis cursos, le digo, tú no sabes el gran impacto que estás causando en esa persona que te está escuchando, y no sabes cuándo el día de mañana te va a tocar que te encuentre, porque a mí ya me ha pasado, a mí me han llegado mensajes por medio de las redes sociales, YouTube, Facebook, no sé, me dicen, Elías, cambiaste mi vida, gracias, desde que te escuché, supe que era posible algo, o gracias porque ya logré esto, y digo, en mi caso yo lo siento bonito, porque en una ocasión me tocó un video que grabé en YouTube, y ahí está, me llegó un mensaje de ese tipo, y dije, caray, o sea, el impacto que uno causa, y hoy yo te lo quiero decir de frente, y queda grabado aquí. Gracias por la enseñanza, gracias por la inspiración y sobre todo gracias por la congruencia, que es lo que le hace falta al sistema educativo tradicional, sobre todo a los abogados, porque muchos abogados, yo lo digo, maestros que me enseñaban a cómo se va a constituir o derecho de la empresa, hoy que yo veo de parte de contenciosa administrativa, que el acta constitutiva y cosas de ese tipo que eran incongruentes y que lo veías, oye, pero si ni tú lo haces, ¿cómo vienes a mí a querérmelo enseñar? Si tú no vives de esto, ¿cómo me pretendes enseñar? O sobre todo yo escuchaba a un maestro, omito los nombres, que me decía, no, les puede ir muy bien de abogados. Y yo lo veía llegar en micro, ¿sí? Y zapato sucio. Y una de las cosas que tú nos enseñabas mucho y que en el despacho también lo veíamos, para ser abogado hay que parecer abogado. Así que un homenaje, pequeño homenaje, Kilik. No, me te agradezco mucho. Creo que para uno es un orgullo también, gente como tú, que la vemos, vamos a ver, germinar una semilla como estudiante, y ahora eres todo un profesional en tu área, dedicado, exitoso, preparado y en constante siempre superación. Eso es maravilloso, siempre para ti y cualquier otra persona, y que a su vez creo que trasciende a la familia, que uno con sus hijos, claro, con la comunidad, con todas las circunstancias. Digo, yo recuerdo siempre como maestro buscar siempre la exigencia, buscar la calidad, buscar prepararlos como profesionales del derecho, que es muy difícil a veces que el estudiante comprenda que lo que se da en el aula es un conocimiento muy pequeño a lo que realmente uno debe saber, y con el tiempo aprende uno que afuera se aprende mucho más. Tiene uno que estudiar, tiene que prepararse, desvelarse. La carrera de abogado es desvelarse. Claro. Sí, es de a veces no dormir alguna noche, estar estudiando, estar en constante lectura. Ahora con el nuevo sistema acusatorio oral, aquellos expedientes grandes de volúmenes y ocas, ahora se trasciende en horas de videograbaciones. Claro. Ha cambiado, ha evolucionado el derecho, y como tal, pues hay que adaptarse. Así es. Oye, vamos a hablar un poquito de tu experiencia. Sabemos, yo los podría mencionar, pero para que el público, hoy vamos a tocar un tema, pues, que está de moda, muy polémico, y tenemos la libertad que es a través de internet, es nuestra red social, no tenemos nadie que nos diga que sí, que no. Esa es la ventaja de estar aquí. Así que vamos a hacer preguntas abiertas, vamos a tocar el tema como tú lo quieras tocar. El tema del gobernador. Pero antes de pasar ese tema, yo sé que has llevado la defensa, no sé si nos puedas mencionar de varios personajes. Algunos, Lick, para poder que sepa la gente por qué estamos tocando este tema. Yo sé que a veces por secrecía, pero muchas veces los medios de comunicación también lo han cubierto contigo. O sea, sería importante que nos menciones de los más relevantes que tú consideras. Sé que todos son relevantes, todos tienen su importancia, pero muchas veces son personajes públicos que por más que quieras evitar el guardar el sigilo profesional, pues no está en tus manos, porque los medios por ahí te atrapan o te sacan la información,
Pero para que quede sentado en el video, ¿puedes hablarnos de algunas defensas que hayas tenido ahí más notorias ante los medios de comunicación? Bueno, he tenido la suerte en la zona, algunos asuntos de importancia o de alto impacto, como tú mencionas muchas veces Claro. en tu lenguaje. Me ha tocado ser defensor, ¿sí? He defendido a un expresidente municipal, a un exgobernador, el primer exgobernador que fue involucrado en asuntos judiciales, me toca a mí defenderlo, y como tal, bueno, he llevado algunas defensas de otras índole también de gran trascendencia en la zona, y eso, bueno, te va ubicando y te va guiando como profesional de la forma, el cómo y el por qué uno está posicionado como abogado en su vertiente profesional, que es lo más difícil. Ser profesional es muy difícil, no es fácil. Claro. Muchos imaginarían que ya obtengo el título y ya con eso No. me convierto en un flamante abogado. No, eso es a través de la práctica, del ejercicio, de que te conozcan, de que vayas a las audiencias, de que estés tú preparándote constantemente y participar como tal, como agente activo en las diligencias o audiencias de ley. Oye, pero también te hemos visto activo fuera del país, también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Te hemos visto por allá en Nueva York, te hemos visto en otros lugares. ¿Qué es lo que has ido a hacer a esos lugares? He buscado incursionarme en algunos temas de estudio a nivel internacional. Recuerda que esta es competencia, y la competencia, muchos abogados también trascienden no solamente a lo nacional, sino a lo internacional, de ir a prepararse a otras instancias. Me ha tocado ir a Estados Unidos. También he procurado, dentro de los asuntos, te inclinan los derechos humanos, y presentar a veces en las instancias correspondientes, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algunas quejas en beneficio de nuestros clientes. Bueno, no vamos a andar más en ese tema, digo, porque conozco y sé cómo guardas el sigilo profesional, ético, sobre todo con los clientes y la defensa. Pero ¿qué te parece si empezamos a ver este tema del gobernador? Sí, con mucho gusto, adelante. Bueno, pues la primera pregunta, fíjate, por ahí yo lo que quise fue captar preguntas de público en general, que también está dedicado para ellos este programa, y muchas veces ellos escuchan hablar del fuero y no saben ni qué es el fuero. ¿Qué es el fuero, para empezar, para que lo entienda nuestro público? Bueno, es el fuero como tal, como institución, lo manejamos ahora desde el punto de vista, para fines del gobernador, es una inmunidad procesal, ¿sí? Es una especie de protección de que no se puede proceder contra un servidor público, específicamente gobernador, tanto en el ámbito local como en el ámbito federal, hasta en tanto no se proceda a través de un procedimiento de declaración de procedencia a nivel federal por la Cámara de Diputados, convertido en jurado de procedencia, y a nivel local a través del Congreso local, quitarle esa inmunidad, esa protección, para poder actuar e incoarle algún procedimiento penal. Ok. El hecho que te quiten o que tengas fuero no quiere decir que seas culpable. No, por supuesto, recordemos que ya a nivel nacional e internacional, a través de la Convención Americana de Derechos Humanos, establece el principio de presunción de inocencia, que nadie puede, vamos a decir, nadie puede ser considerado culpable hasta que no se le considere tal. Es decir, en consecuencia, toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, o sea, su culpabilidad. Y en este caso, específicamente, pues el gobernador goza también de ese principio constitucional e internacional como tal, como miembro integrante de la colectividad. Él tiene vamos a decir, una cualidad, que por ser servidor público goza del fuero constitucional o inmunidad procesal, para que no se pueda actuar en su contra hasta en tanto le sea retirado como tal. Y estos temas son de interpretación. Sabemos que en lo que se refiere al involucramiento de servidores públicos, específicamente los gobernadores, para poder incoarle o iniciarles procedimientos de carácter federal, esa es una reforma que surgió en 1982, incorporándose el párrafo quinto en el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para poder proceder,
Entonces, en delitos federales se requería igual un juicio de procedencia que se le estableció de manera exclusiva a la Cámara de Diputados. En el caso específico, aquí en Tamaulipas, sucedió, ya la Cámara de Diputados, convertida en jurado de procedencia, lo declaró nada más, es un acto declarativo. Sin embargo, las interpretaciones que están establecidas se turnan a las legislaturas para que ellos procedan como les corresponda. Entonces aquí hay esas controversias que está generando, es decir, cómo debió haber procedido el Congreso de Tamaulipas una vez que la Cámara Federal, convertida en jurado de procedencia, declaró quitarle la inmunidad procesal al gobernador de Tamaulipas. Entonces la interpretación que se ha dado en la exposición de motivos y algunas decisiones de la Corte es que la legislatura, el Congreso local, es el último que debe tomar la decisión. ¿Cómo debe actuar? Dos formas. Una, a través de la homologación del procedimiento, es hacer un estudio pormenorizado, o dos, a través de vía directa, emitir un dictamen si acepta o no esa declaración de procedencia. En este caso, aquí en Tamaulipas, el Congreso, conforme a la ley de los servidores públicos de Tamaulipas, determinó no homologar, no aceptar esa declaración de procedencia. Y sabemos que por disposición constitucional, lo que decidiera la Cámara y lo que decide el Congreso en procedimientos de declaración de procedencia son inatacables. Es decir, no hay ningún medio que pueda modificar esa decisión. En el caso concreto, creo que el Congreso así lo decidió y por lo tanto es inatacable. Ok, fíjate que se ha prestado muchísimas interpretaciones este tema y hemos escuchado a juristas muy connotados hablar de que sí tiene fuero, de que no tiene fuero, de que el Congreso del Estado solamente tenía que acatar la instrucción del Congreso Federal. ¿Crees tú, y así concreta la pregunta, crees que tenga tintes políticos este tema? Bueno, no podemos dejarlo de percibir así. Algo va por ahí. Lo cierto es que, bueno, tenemos que considerar que este problema, como tú lo dices, de tinte político, está ya en el campo jurídico y ahí es donde nos interesa. Tan es el caso que ahora ha llegado al extremo, en días pasados, de que ya se publicitó la existencia de una orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas. ¿Sí? Ahí sí estamos en un problema, creo yo, en mi particular punto de vista, en un abuso del Estado, del poder y contrariando el Estado de Derecho. A ver, escuché por ahí una entrevista con Germán Martínez, que también es abogado, y con Aguilar Sincer también, donde decía, no, es que, bueno, Germán Martínez decía que Aguilar Sincer estaba asesorando mal a cabeza de vaca al gobernador, porque él dice que no tiene fuero, y su abogado decía que sí tiene fuero, y al final de cuentas le están girando la orden de aprehensión. Según lo que estoy entendiendo, ¿o qué nos puedes decir? ¿Tiene o no tiene fuero? A ver, el fuero es la inmunidad ¿sí? procesal que se tiene para que no se pueda actuar en contra de su público desde el punto de vista penal. Okay. Así es. Aquí en Tamaulipas, vamos a la raíz. De acuerdo con la Constitución de Tamaulipas, el Estado es soberano, es independiente y es libre en cuanto a su forma de gobierno. ¿Quién designó al gobernador? El pueblo de Tamaulipas. Así es. A través de unas elecciones, le otorgó su voto, se le reconoce después del trámite, él se le designa gobernador constitucional del Estado de Tamaulipas. ¿Sí? ¿Quién es el órgano competente para quitarle esa inmunidad procesal? El Congreso local. ¿Sí? El Congreso local. Sí, porque representan al pueblo. Claro. No el Congreso Federal. Quien le otorgó esa, vamos a decir, esa inmunidad es el pueblo de Tamaulipas. No lo dio el pueblo de México, hablando a nivel nacional. Es únicamente el Estado de Tamaulipas. Y quien debe decidir para quitarle esa inmunidad es precisamente el Congreso local. Ya digo que no. Bueno, sigue gozando de fuero entonces. Y sigue gozando de ese fuero. ¿Cuándo concluirá? Una hipótesis, que él pudiera pedir licencia. Es una forma de suspensión de esa inmunidad. Dos,
en un momento dado, él abandone el cargo. Pero recordemos que el abandonar el cargo sin licencia, eso también puede acarrearle consecuencias aquí en el ámbito local. Claro. O ahora una hipótesis que no estaba, yo creo que en el escenario jurídico tanto nacional como local, que se le ejecute una orden de aprehensión y que pueda ser privado de su libertad. Ese punto es bien importante porque mucha gente no lo entiende. Digo, yo veo que todo esto lo están utilizando como herramientas políticas, como estrategia. Pues te decía, ¿tiene tintes políticos? Pues obviamente todos vemos que sí tiene tintes políticos. Porque muchas veces la sociedad en general, no los abogados, porque los abogados lo entendemos muy bien, de esa inmunidad de la cual tú hablas, pero al escuchar es que lo van a desaforar, es que ya es culpable, y no es así. En este caso, bueno, dicen, se le va a quitar el fuero, ya lo están viendo como culpable muchas veces, pero aquí existe lo que es la presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario en el ámbito jurídico. Ahora dicen, giran una orden de aprehensión, lo cual también es grave, porque muchas veces creen que si ya giraron una orden de aprehensión, pues ya es culpable, ¿no? Porque ya vas a privarlo de esa libertad. Me gustaría que les explicaras a las personas qué es una orden de aprehensión, primero. Bueno, hay que dejar muy claro dos cosas. Una, lo que se está manejando ahora de que contra el gobierno se gira una orden de aprehensión es un mandamiento legítimo por ser emitido por autoridad judicial. Es legal la orden de aprehensión. Lo que se puede cuestionar es si es constitucional o no, pero eso ya sería materia de tramitar un juicio de amparo contra ese mandamiento judicial de captura. También hay otra línea también que podría ser muy grave. Esa orden de captura se le otorga a la Fiscalía General de la República, pero la Fiscalía también puede pedir el apoyo de autoridad federal para realizar una orden de cateo en algunos de los lugares que se pueda afirmar presuntamente esté la persona evadida y ejecutar una orden de cateo para penetrar y capturarlo. Eso también es un hecho grave, porque se dice que el gobernador está en la capital del estado, está lo que se denomina casa de gobierno, pues también se puede pedir un orden de cateo y penetrar y capturarlo. Ahí estamos hablando de responsabilidades de varios servidores públicos, ¿es correcto? Sí, recordemos que el Código Penal Federal, en su artículo 225, fracción 19, en los delitos cometidos contra la administración de justicia, dice abrir un procedimiento penal en contra de un servidor público que goce de fuero. Entonces, en este caso, la interpretación mayoritaria por parte de la Corte es que el gobernador, mientras el Congreso local no le quite, no lo libere de esa inmunidad, sigue teniendo fuero. Y los que participaron tanto en la petición como en el obsequio de la orden de aprehensión pudieran tener una responsabilidad de tipo penal. Ok, bueno, los delitos que se le imputan, los probables delitos es delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal. ¿Podrías explicarle a la audiencia qué concepto hay de estos delitos? Bueno, ahí tenemos que ser muy específico de las hipótesis que le están imputando. No las sabemos. Presuntamente están de algunas actividades que no tienen un sustento de acuerdo a la evolución patrimonial que tuvo el gobernador. Pero son materia de comprobación, será materia de conocer la carpeta y verificar cuáles son las circunstancias o los datos que existen para poder incriminarlo. Lo cierto es que si hay una orden de aprehensión y que ésta está sujeta a una ejecución. Las hipótesis que le pueden en un momento dado justificar como hechos que pueden ser constitutivos de delito, pues yo creo que serán materias muy específicas de conocer una carpeta en su contexto como tal, pero estamos ante una crisis jurídica institucional en la cual pareciera que hay un sector que espera que se cumpla el mandato judicial federal y se le detenga, se le prive de libertad y sea internado por la naturaleza del delito en un centro preventivo federal. Ceferezo. ¿Sí? Según Ceferezo. Pero hay otro sector que pelea que se está vulnerando el Estado de Derecho
del estado de Tamaulipas como tal, y que no se debe permitir que esa ejecución se lleve a cabo. Son las dos vertientes, ambas muy discutibles, pero la tendencia es que efectivamente pudiera existir una vulneración al Estado de Derecho de Tamaulipas con ese mandamiento judicial. Oye, fíjate, yo tengo una idea, no sé si sea la correcta y si estoy mal, pues dímelo. Cuando hablas de delincuencia organizada, estás hablando de varias personas que se organizan para cometer un ilícito. Así es. Sí, yo pienso que si hay delincuencia organizada, pues los de otros ya estuvieran detenidos. Bueno, no, puede estar... O ya estuvieran las órdenes, cuando menos. Bueno, y no se ha hablado de eso. Eso no lo sabemos. A lo mejor ya hay otras órdenes de aprehensión contra otras personas involucradas y que quieran conjugar ese tipo de ilícitos. Pero digo, es saber un poco del contenido de la carpeta, la cual... No lo tenemos y además es parte de la secrecía, claro, de la situación propia y característica de ese tipo de asuntos. Habla el gobernador habla que su defensa se ha personado ante la autoridad para pedir copia o ver si está la mencionada carpeta y que se le ha negado. ¿Puede negarse en este caso? ¿Se le puede negar esa información a él? Bueno, quienes hemos litigado, sabes que a veces en muchas ocasiones la autoridad te niega el acceso a las carpetas, te retrasa el permitir que tú la puedas visualizar y te pone contratiempos. ¿Sucede? Sí. Pero ante una situación de esta tan pública, ¿se la jugarían o se la están jugando, no? Bueno, pues recuerda que hay derechos procesales, derechos constitucionales y derechos fundamentales. Una es el derecho al debido proceso, en la cual se le debe permitir, por supuesto. Y en caso de que se le vulnere ese derecho, en cuanto a su acceso a los datos de prueba o la carpeta de investigación, pues ya tendrán que ejercer lo que corresponda para contrarrestar esa vulneración por parte de la autoridad que tiene la obligación. En tus 36 años de ejercicio, ¿es correcto? ¿Te había tocado ver, ahora sí que, pues, violaciones tan flagrantes al ámbito jurídico? ¿Te había tocado algo de esto? Sí, claro. Yo sostengo que realmente la violación al Estado de Derecho lo viola más el Estado que los propios delincuentes. Por parte del Estado, una gran violación del Estado de Derecho en acciones y en omisiones. Perfecto. Se habla de una desaparición de poderes. También ¿Es posible? También es un tema que lo están manejando algunos legisladores, algunos con tintes políticos. En mi punto de vista particular, no hay condiciones que justifiquen alguna de las hipótesis para desaparecer los poderes en Tamaulipas. En primer lugar, porque el gobernador jurídicamente sigue en funciones. No hay otra causa que origine que no lo sea, una enfermedad o una situación que justifique como tal imaginar suspender los poderes en el estado de Tamaulipas. En caso que se pretendiera hacer, pues sería un abuso de poder. Claro, entonces, digamos, sigue teniendo inmunidad. Si él quisiera promover un amparo, ¿es posible o es él solito estarse...? No, por supuesto que tiene el derecho de promover un amparo contra esa orden de aprehensión que se ha estado publicitando. ¿Ese sería el acto reclamado? Sí, claro, la orden de aprehensión. La orden de aprehensión. Cuando uno formula un amparo por violación de derechos humanos, pues se cuestiona la constitucionalidad de esa orden de aprehensión. Perfecto. Ahora, vamos a la parte de Estados Unidos. Por ahí hubo en una mañanera el presidente hablaba que a petición de Estados Unidos, que hizo una solicitud de información por ahí a Estados Unidos sobre enriquecimiento ilícito por parte del gobernador. ¿Cómo tienes el conocimiento de cómo lo maneja Estados Unidos? Solamente pido información. Digo, ese documento yo creo que hasta lo pueden inventar, ¿no? Y ponerlo ahí. Bueno, a mí se me hace muy grave que el Ejecutivo Federal de manera pública esté violentando el principio de presunción de inocencia en su regla de trato procesal. Eso no puede ocurrir, ¿sí? Estás dañando a una persona a través de esa
forma pública de exhibirlo. Ese es violar el principio de presunción de inocencia. Y el presidente de la República lo debe saber. Claro. ¿Sí? Eso no es correcto. ¿Sí? Ni socialmente, ni moralmente, y menos jurídicamente que él pueda jactarse. Está violando el principio de presunción de inocencia. Ok, fíjate, tú como abogado, te digo, sabemos de la experiencia. Si tuvieras en tus manos, no sé si sea válido, en este momento, y está grabado, no sé si lo quieres decir ahorita, se puede editar o no. ¿Qué estrategia, por dónde, si es válido decirlo, o qué le aconsejarías si estuviera escuchando el gobernador ahorita, pues este podcast, o llegase la información, o un extracto de video? ¿Cuál sería la línea? Porque yo veo aquí mucha violación de derechos humanos, vemos rebasado, por ejemplo, las instituciones, la división de poderes, en realidad no creo que exista en este momento. Yo lo veo en lo particular, y muchos coinciden conmigo, no vemos como tal la desaparición de poderes, perdón, la separación de poderes. ¿Recurrirías a instancias internacionales o cuál sería tu estrategia, o aquí mismo tratarías de irte al amparo? Que tuvieras al gobernador frente a ti, ¿qué le dijeras? Nos gustaría saber qué le dijeras. Tú traes aquí a la mesa un tema que constantemente a veces lo hace de uno de manera coloquial, es decir, ¿qué haría yo o cómo actuaría yo como defensor particular? Creo que aquí uno tiene que ser muy respetuoso de la estrategia de cada abogado, es decir, cómo actuaría ante tal o cual circunstancia. Ese es un tema muy complejo, porque son áreas, por ejemplo, ahora lo novedoso de un derecho procesal constitucional, de un derecho procesal internacional, de un derecho procesal nacional. Hay varios ámbitos. Puedes acudir a instancias judiciales, puedes acudir a instancias internacionales, y la forma de captarse es diferente, porque cuando acudes al ámbito internacional, a quien se reclama es el Estado mexicano como tal. Si acudes a instancias nacionales, por ejemplo, lo más común, a través de un juicio de amparo en vía indirecta, vas a reclamarle un acto a autoridades responsables de manera específica. Pero cuando tu acto lo trasciendes a través de una queja a órganos internacionales, por ejemplo, está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues ahí el reclamo es al Estado mexicano. Ya no es específicamente a la Fiscalía de la República o al Poder Judicial, es al Estado mexicano. Guardando, como tú dices, el respeto que le podamos tener a la defensa que tiene actualmente el gobernador, independientemente de la estrategia que esté utilizando, independientemente de los tintes políticos que pueda tener el tema, vemos que pues es el Estado quien está tomando las riendas tanto del Poder Judicial como el Poder Legislativo, y las está moviendo a su conveniencia para poder hacer, pues yo lo veo como un berrinche político. Sí, yo lo veo como un berrinche político. Para mí, no sé si estés de acuerdo conmigo, creo que hacerlo dentro del país, ante el Poder Judicial o ante esas instancias, pues estaríamos gastando como que tiempo a lo tonto, diría yo. ¿Sería lo más conveniente ir a una corte internacional? Para mí, bueno, dices de manera acertada tu opinión, se podría hacer de manera simultánea varias acciones. Una, acudir a un juicio de garantías ante un similar del propio juez. Se puede acudir a instancias internacionales, y también puedes acudir en un momento dado a temas constitucionales locales. Uno, ¿cuál sería? La Constitución de Tamaulipas te dice que el Estado es soberano, es independiente en cuanto a su régimen interior de gobierno, y dice que se encuentra ligado a los poderes de la Unión conforme a la Constitución Política de Estados Mexicanos. Pero ¿qué sucede, por ejemplo,
si el Congreso dijera, ya no queremos estar ligados a la federación? ¿Se puede? Claro. Que Si entraste ligado, te puedes desligar también. Claro. ¿Qué es lo que se está tratando de promover en Monterrey? No sé si has escuchado. Algunos han estado, pero se puede, Estado de Nuevo León. te puedes desligar. Así es. Entonces, ¿se está violando la soberanía del pueblo tamaulipeco? Las normas estatales, en mi consideración, sí. Sí se está Tanto violando. la constitución local de Tamaulipas, las normas contenidas que regulan el Congreso local de Tamaulipas y otras normas secundarias como la ley de responsabilidad de los servidores públicos de la entidad. Creo que aquí, sin que exista un tema político de por medio ni en la mesa, el hecho de que exista un procedimiento de declaración de desafuero no quiere decir que sea culpable. El hecho que exista una orden de aprehensión tampoco quiere decir que sea culpable. Existe la presunción de inocencia, que eso es lo que se estaría violentando, vamos a decir, un derecho que se estaría violentando. Sí, respecto a él como persona. Así es. Pero él también representa a uno de los poderes de la entidad o del estado de Tamaulipas, que es el titular del Poder Ejecutivo. Entonces ya ahí hay razones políticas, razones constitucionales y razones legales, en la cual cada una tiene sus aristas y sus formas de proceder o actuar desde el punto de vista jurídico. Bueno, haciendo un poquito de lado al abogado, ¿crees que pudiera ser el gobernador de Tamaulipas una piedrita en el zapato, políticamente hablando, en las próximas elecciones para el presidente y que sea ese el motivo por el cual esté tan ensañado? Pues como yo soy un abogado y no soy político, no alcanzo a discernir esa profundidad de la temática, si realmente existe o no una pretensión como una piedra en el zapato para las próximas elecciones presidenciales. Pues creo que eso depende también de los intereses particulares de los que quieran intervenir en ese proceso en los próximos años que puede ocurrir. Son pretensiones muy respetables de quien quiera hacerlo, y si el gobernador actual a su vez quisiera más adelante pretender participar como contendiente, bueno, ya tendría por lo menos ahorita él a su vez una piedra jurídica que quitarla, como es los mandamientos judiciales que pudieran existir en su contra como una orden de aprehensión. Perfecto, Lick. ¿Algo más que quieras comentar acerca del tema? No, bueno, pues yo creo que lo que queremos ahorita en estos tiempos actuales es una estabilidad social, política y jurídica, y con todas esas acciones hay un movimiento que provoca mucha incertidumbre al pueblo de Tamaulipas, provoca también que las instituciones pues, están trastocadas, y todo eso no beneficia para un buen desarrollo político, económico, social de nuestra entidad. Claro, y es una de las cosas que he hablado en diversos foros, la falta de certeza, ¿no? Tanto para todos los sectores económico, el sector empresarial también, que no tiene una certeza al momento. Yo lo he visto claramente con muchísimas empresas que no tienen una certeza para llegar e invertir y saber que su inversión va a tener, pues, va a ser próspera. Sí, lo que tú dices es importante, el tema de inversión. La gente quiere seguridad para poder venir aquí al Estado y aportar económicamente en algunos sectores productivos. Estas circunstancias, estos vaivenes, esta incertidumbre, pues provoca que a lo mejor se ahuyente la inversión de la que puede venir y de la que está. Perfecto, Lick. Pues bueno, voy a pasar a otro tema, Sí, ya dejando a un lado el desafuero. La finalidad es que la gente que nos escucha, los abogados, te conozcan más, también por el aspecto personal, también profesional, que ya lo vimos el tema, ya te escuchamos la parte de maestro, ya escuchamos la parte del tema que teníamos desarrollado, pero también eres, me consta porque soy de tu escuela, vamos a decirlo de esa manera, eres
gran formador de muchísimos juristas durante esos 36 años que llevas en el ámbito profesional. ¿Alguna experiencia que nos quieras contar pues de estos 36 años? Digo, no quiero imaginarme cuántas personas han pasado y coadyuvado en tu despacho, experiencias, personas que nos quieras comentar. En mi caso, pues digo, compañeros que estuvieron conmigo en el despacho, hoy están de jueces, de magistrados, no sé, de ese tipo de cosas, para que las personas que lo vean sepan que eres toda para mí una institución, y que hay muchas personas que hemos estado ahora sí que aprendiendo de ti, ¿no? Y que nos has inspirado sobre todo a echarle fregadazos para adelante. Pues sí, mira, yo efectivamente tú lo dices de manera acertada. Conmigo han transitado algunos abogados, unos han sido sobresalientes en el ámbito de este ejercicio profesional, otros, como tú, has brillado no solamente en lo profesional, sino en otro ámbito también ahora, que te da parte de lo diversificado que es la carrera de abogado. Claro. Siempre es un gusto ver que la gente que tú colaboraste en su formación, con su granito de arena, estén triunfando, estén ejerciendo. Yo en lo particular siempre me procuro manejar dos áreas. Uno, la parte informativa, que es saber derecho, estudiar, prepararse, y la parte formativa, es decir, cómo comportarse como abogado, que a veces puede ir de lo más simple, de acudir a alguna comida y saber cómo conducirse en reglas de trato social, en reglas de el uso de una cuchara, de una copa, de cómo sentarse. Todo eso es parte. El abogado, a veces, yo siempre he sostenido que no solamente se trata de cómo te comportes, sino también cómo te vistas, ¿sí? Claro. Porque la gente también tiene una visión del profesional. Es como si un médico que no trae su bata, pues lo vas a ver diferente, ¿sí? Ahora creo que se le ha dado más formalidad en el sistema acusatorio para los jueces, que usan su toga al momento de que acuden a impartir justicia. Eso es muy agradable, es bonito verlo, ¿no? Claro. Como parte del sistema, es parte de la parte formativa de los abogados. Y no dejar, eso es invaluable, que no puedes dejar de estudiar, de estar preparando y conociendo. Es un mundo de conocimiento que existe, que va surgiendo, no solamente aquí en nuestro país, en otros países a nivel mundial, en otros idiomas, y uno tiene que estar constantemente abrevando en esos conocimientos, buscándolos, indagar. La preparación académica te deja, cuando tú estudias una maestría o un doctorado, te deja como secuela que te conviertas siempre en un investigador permanente, ¿sí? Claro. Del área o disciplina que te llame, que te guste, ¿sí? ¿Algún saludo que quieras enviar a alguno de tus alumnos que estén por ahí, que te acuerdes? Digo, a lo mejor dejarías a muchos fuera, pero de los que más te acuerdes. No, me da mucho, yo creo que todos los que han pasado conmigo, los aprecio, tengo gratos recuerdos de ellos, me da mucho gusto que estén triunfando, me da alegría que en su devenir profesional yo haya participado en algo para su formación, y eso es lo que te llena. Mencionar a alguien en especial, claro, sería lastimar a otros. A claro. lo mejor te voy a decir, como a veces, como cuando alguien triunfa, lo primero que te preguntan es de qué institución eres, no te preguntan el nombre de todos tus maestros, ¿no? Claro. Sí, esa es la parte que también sucede aquí. Sí, mi oficina tiene una existencia de casi también 36 años como tal, en funcionamiento en el ejercicio de la abogacía, y trae arrastrando una experiencia, una disciplina, una respuesta hacia el mercado de los clientes. Pues yo siempre he dicho, en lo particular, yo vivo de los resultados, no de los halagos. Claro, pero digo, debes de tener alguna anécdota que nos puedas compartir por ahí, y que el público pueda conocerla, pueda conocer a Juan Jorge, la persona que le ha retribuido la vida de alguna manera,
pues todo lo que has hecho. Indudablemente has formado a muchos juristas en el camino, pero alguna anécdota, algún agradecimiento, algún detalle, no sé, a lo mejor ibas a alguna audiencia y llegas y te das cuenta que su señoría pues fue alumno tuyo, o estar en la otra contraparte, te encuentras a un alumno, ese tipo de anécdotas, me imagino que las has vivido. Bueno, te voy a contar, por ejemplo, una anécdota como catedrático universitario. Ajá. ¿Sí? Yo era muy exigente en mis exámenes, iniciaran a la hora que estaba programado. Yo no daba pautas de llegar tarde. Si mi examen era a las 7 de la mañana, a esa hora iniciaba. No 7:10 segundos, no 7:30 segundos. ¿La razón? Primero lo aplicaba y luego lo explicaba. Los abogados vivimos del reloj. Si tú vas a una audiencia y llegas, si te dicen 10 con 15 minutos y llegas 10:16, ya no entras a la audiencia. No, ya no. Aunque que llevaras un buen alegato, el mejor alegato del mundo, si llegas un minuto tarde, ya no te lo van a recibir porque está fuera de tiempo. O llevaras un buen escrito de pruebas, por ejemplo, en áreas como civil, familiar, etcétera, y la hora es 10:30 para recepcionarse una prueba testimonial. Llegas tarde, ya no se va a poder llevar a cabo. Mejor ya perdiste el asunto. O estás dando, vamos a decir, un beneficio a la parte contraria. Entonces yo exigía siempre, mis exámenes eran puntualidad. Puntuales. Sí, ¿Sí? me consta. Y a veces yo les decía, si yo les digo que les voy a regalar unos boletos para ver a Luis Miguel, por supuesto que hacen hasta fila una noche anterior, ¿verdad? ¿Y por qué para estudiar su carrera no lo hacen? Como requisito es la puntualidad, porque los abogados vivimos contra el reloj. Ese es Claro. un punto, ¿sí? Otro, bueno, como formación, en algunas ocasiones te toca que ibas a un tribunal y llevabas el puro escrito original. Y a veces quien te recibía en la oficialía de partes o el secretario te decía, oiga, ¿y la copia para recibido? No, yo no quiero copia. Y te decían, bueno, es que pues, ¿dónde la voy a recibir? Pues, nomás reciben el original. Yo no quiero copia. Es que no se puede así, ¿por qué no? La ley no te establece que el requisito que lleve una copia para que como recepción. Y al final de cuentas te lo recibían. Pero esos son tips que tú, con la práctica, con el ejercicio profesional, en una ocasión, en un juzgado federal, hace muchos años, yo llegué con mi cámara para filmar una audiencia penal. Y el secretario me dijo, no, es que no está prohibido que usen aquí cámaras, no puede usted filmar. Cosa curiosa, ahora es lo más común, ¿no? Claro. Y antes me decía que no sé, que no estaba permitido. Total, vino hasta el juez federal, le fue a decir que yo quería firmar la audiencia. Le dije, quien va a deponer o quien va a declarar, está aceptando que quiere ser filmado en esta audiencia, ¿verdad? Después de una discusión árida, decidieron que sí podía yo filmar. Sí, porque no había nada que dijera lo contrario. Claro, como también cuando empezamos a iniciar el uso de los escáneres, también. tipo pluma para escanear los expedientes, también comenzaron a hacer algunos temas complicados de interpretación, si lo podía hacer uno o no, si estabas alterando, ¿no? el documento oficial. Igual con el tiempo, el criterio cambió y sí se te permitió. Lo mismo que sucede ahora. Creo que el teléfono, celular, ¿no? Los móviles ahora los puedes usar para tomar fotografías de los expedientes, filmar. Es evidencia también las filmaciones a través de celulares. Ha ido evolucionando el derecho, acoplándose a las circunstancias y a la tecnología. Sabemos que, por ejemplo, ya en algunos países hay jueces robots para algunos casos. ¿Sí? En muchos países también el juicio en línea es de lo más común y forma de resolver procedimientos. Aquí en México, pues, en algunos procedimientos se está haciendo, pero todavía no está muy popularizado. ¿Te ha costado trabajo adaptarte a lo nuevo, a la tecnología? ¿O eres de los abogados que le entraron con todo? Digo, yo sé la respuesta, pero me gustaría que la dieras a conocer a las personas que están escuchando. Pues mira, como maestro universitario me acuerdo hace muchos años que yo empecé a utilizar las computadoras como una forma de instrumento para enseñanza del derecho, que se internara en el uso del Internet. Muchos decían que no, que porque esa no era la forma de aprender derecho, el uso del Internet, el uso de las computadoras, el exigirles a los alumnos que tuvieran algún correo electrónico para enviarles información. Ahora
en los nuevos sistemas educativos, vamos a decir, los maestros envían muchos breves videos a sus alumnos sobre la clase y ellos ya lo ven en su casa y vienen y lo comentan, ¿no? Ya no es tanto la clase presencial. Claro. ¿Sí? Todas esas circunstancias, pues hay que irte adaptando a esas habilidades. Creo que en alguna ocasión tuvimos una plática, por ahí recuerdo mucho, de que ya las clases ya deberían de ser más en los despachos, más en ya ahora sí que en el mundo real, a que en las aulas. Creo que ese sería el ideal que yo vería o que yo veo, vislumbro que ya el alumno pueda cursar ciertas materias o pueda cursar parte de su preparación ya en un despacho donde ya va al juzgado, ya enfrenta, ya te lo llevas a una audiencia, ya primero a sacar copias o algo. ¿Qué opinas de ese sistema educativo? ¿Crees que debiera evolucionar el sistema educativo para la formación de los, pues sí, abogados del futuro? Porque tú lo has dicho, Andrés Oppenheimer, por ahí leí un libro de él, y hablaba de las carreras que van a desaparecer y entre ellas se encuentran a los abogados. Ya hay robots abogados, ya hay jueces abogados, o sea, ya tienen todo ahí. Y creo que es una tendencia muy objetiva y muy clara por parte de este autor en su libro, Renovarse o Morir se llama el libro. ¿Cómo lo ves? ¿Qué tú, con tu experiencia y con lo actualizado que estás y que conoces otros lugares, otras cortes también y que has estado en otros países también, qué recomendarías si estuviera en tus manos el sistema educativo para los abogados? ¿Qué recomendarías? Uno, lo que tú estás haciendo, el uso del micrófono, el uso de la tecnología, en escucharse, porque ahora la tendencia son juicios orales en todos los ámbitos, laboral, administrativo, fiscal, penal. Hay que capacitar a los abogados en ese uso de la tecnología, del micrófono, del tono de voz, de la forma de modularla. Esa es una. Dos, efectivamente, Andrés Oppenheimer en su libro Sálvese quien pueda hablaba él de algunas carreras que con el tiempo pudieran desaparecer. No carreras, a lo mejor actividades. Una, hacer la de los pasantes. Antes la labor de pasante era, lo más común era llevar escritos de los juzgados. Ahora la tecnología te permite que lo envíes en línea. No requieres. Claro. ¿Sí? No requieres que vayas corriendo o usando un medio de transporte para presentar un escrito. Envía en línea, lo envías y no hay ningún problema. Entonces, la actividad de los pasantes, dicen, tiende a desaparecer bajo esa situación de los medios telemáticos. Un abogado ahora tiene que enseñarse el uso de las tecnologías, es parte de su función, convertirse en un abogado digital. Ya todo es digital, ¿sí? La pandemia nos abrió una historia diferente a la forma de tramitar los procedimientos. Antes, ¿cuándo ibas a imaginar que una prueba testimonial se iba a deshogar fuera de las instalaciones de un juzgado? Ahora se hace. ¿O cuándo se iba a ratificar un escrito, un documento fuera de las instalaciones de un juzgado? ¿Cuándo te ibas a imaginar que un reconocimiento de un documento se iba a hacer quien lo reconoce en tu oficina, desde ahí transmitiéndose la información hacia el juzgado y lo tiene por cierto? Antes, si no llevabas una identificación original para identificarte, para participar en una audiencia como abogado o un testigo o una parte interesada, si no llevas el original, no podías participar. Ahora lo haces a través de videoconferencias y no más simplemente la muestras en la pantalla. El secretario o el juez no la ve físicamente, no la porta físicamente, no la reconoce físicamente. Es a través de una videollamada o a través de imágenes. Entonces, eso es un cambio en el cual las universidades también tienen que mejorar. Tienen que reactualizar su currícula. ¿Ves arcaico el sistema educativo? Bueno, no en el contexto tan duro como tú dices, pero sí lo veo atrasado, que es diferente. Ok.
pues creo que vino a acelerar, ¿no? Lo de la pandemia, algo que era inevitable. Sí, creo que nos vino a posicionar en otro estatus, ¿sí? Como personas y como profesionistas quienes ejercemos la profesión. Ok, fíjate que ya vamos a terminar la plática. A los abogados que han estado sentados aquí les he tocado un tema, y un tema que hace muchos años surgió. Me invitó por ahí una barra de abogados a darles una plática. Recuerdo que no recuerdo si era marketing o ventas para abogados, específicamente cómo venderse a un abogado. Y tocamos el tema precisamente, y había abogados de la vieja escuela, le llamo yo, y se me enojaron muchos abogados cuando yo les decía que un abogado tenía que aprenderse a vender, y cómo lo veía el público en general, porque al final de cuentas es el consumidor, la sociedad en general, y cómo veían al abogado, muchas veces como fraudulento, muchas veces como que los engañaban, pocos éticos. Y yo les digo que una de las estrategias que a un servidor, y yo se los dije en ese momento, me habían servido para posicionarme tan joven, en mi caso pues con empresas, porque 100% de mis clientes son empresas, es quitarme el nombre de abogado y decirme consultor, ¿sí? Consultor empresarial. ¿Qué consulta? No, pues esto y esto. Y eso a mí me sirvió mucho, porque cuando ibas y decías abogado, pues entrabas a un mundo que se le llama en el marketing commodity, se le llama. O sea, entras a competir con muchos porque todos dicen que son abogados. Yo dije, ¿cómo le hago? Porque yo empecé a estudiar esto de las ventas, del marketing y el micrófono, como tú dices, el aventarme a hacer videos, hablar de los temas. Y una de las cosas que yo decía es que un abogado tiene que prepararse en ventas, un abogado tiene que prepararse en marketing, un abogado tiene que saber hablar en el micrófono, tiene que saber vender sus servicios. Y muchos abogados en su momento se ofendieron cuando yo les decía es que tienen que aprender a venderse, tienen que quitarse la etiqueta de que solito te va a llegar el cliente y que solito vas a empezar a hacer billetes, porque a final de cuentas pues estudiamos y tenemos necesidades como todos los profesionales de dinero, obviamente, y tenemos que tener una estrategia comercial. Y muchos decían, no, es que solito tiene que llegar, y con el reconocimiento que me da el haber estudiado. Y creo que esos tiempos ya se fueron, porque hoy la cédula la obtiene cualquiera, ¿sí? Y hoy ya es más una competencia. Digo, a veces a mí me ha tocado ver divorcios gratis ahí pegados en las, ¿cómo le llaman? Atrás de la parte de los coches, o cosas así que de veras te dan, para mí denigran porque no se estudia como tal. Y yo siento que el marketing jurídico, yo le llamo así, es especial porque hay que saberse vender. En mi caso, a mí me ha resultado, porque no solamente aquí en la zona, en todo el país tengo clientes, te puedo hablar de toda la República Mexicana, gracias a lo que estoy haciendo en este momento contigo, exponerme ante los micrófonos, exponerme ante una cámara, hablar de temas que en mi caso el sector empresarial sufre, y soy un solucionador de sus problemas. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Debe un abogado conocer marketing? ¿Debe saber un abogado saberse vender? Porque yo siempre he dicho, igual y no soy el mejor abogado, pero en venderme sí soy el mejor. Esa es mi forma de pensar. No sé qué opinión te merezca esto. Coincido totalmente contigo. Los abogados, sí, a lo mejor no en nuestro lenguaje, somos muy renuentes a aceptar ese tipo de formas de promocionarse, aunque entra también parte de la ética, ¿sí? Hay razones de decálogos de ética o codificaciones de ética que dicen que los abogados no podemos publicitarnos. En Estados Unidos es muy común que los abogados se publiciten en televisión, en panorámicos, en periódicos, etcétera. En México no hay vamos a decir, está muy restringido. Cultura, ¿no? Cultura de la difusión. Efectivamente, yo coincido contigo. Los abogados somos solucionadores de problemas, ¿sí? Los abogados vendemos nuestros conocimientos, ¿sí? También hay reglas en la mercadotecnia que dicen la mejor difusión es la de boca en boca, ¿sí?
Pero Claro. esa es una plataforma que ahora a través de las redes sociales se puede ampliar. ¿Sí? Pero te digo, hay una acotación en algunos códigos de ética que los abogados no debemos de publicitarnos. Y si en Estados Unidos tú ves abogados hasta en televisión. Claro. Aquí en México no es común que un abogado se publicite en televisión o en la radio. Ahora algunos han utilizado hasta sus vehículos para publicitarse, ¿no? De manera muy coloquial, a veces en el lenguaje, pero lo hacen. Ujú. Pero sí, efectivamente, el abogado debe entrar a ese tema de ventas. Porque sí vendemos, solucionamos problemas y hay una convergencia entre cliente y el profesional. Tú hablas de una palabra muy bonita que se llama consultar. Yo de manera coloquial he dicho que los médicos nos robaron algunos conceptos. Los jurisconsultos romanos, jurisconsulto es consultar Claro. en derecho. Ellos iban a un lugar donde se les daba consulta a las personas. De repente lo vimos ahora los médicos, ¿sí? Son los que consultan, tienen lugares donde hacen su consultorio. Eso también lo hacemos los abogados, ¿sí? Esa parte, Tiene un costo, Le. sí, por supuesto. Yo creo que por lo menos yo equiparo mi actividad profesional con la de los médicos, cobrar consulta. Claro, y te voy a confesar algo, ¿sí? Y aquí va a quedar grabado también. Esa es una de las cosas que yo te aprendí, ¿sí? Que todo causa honorarios, ¿sí? Muchos lo ven mal y a muchos les da miedo cobrar. Cuando yo digo es algo de lo más normal, porque si tú tienes un conocimiento, vienen a consultarte, cualquier médico cobra su Oye, consulta. pero además tú sabes de ventas que hay muchos insumos que tú gastas en una oficina. Claro. Luz, secretaria, papelería, mobiliario, son insumos. Claro, el hecho de que estés ahí es tiempo, el Sí. tiempo es dinero, En Estados Unidos te cobran por hora, por hora y por excedentes, ¿no? ¿sí? Sí. Sí, totalmente. Creo que será interesante después tocar ese tema y te voy a invitar a un panel. Queremos organizar aquí en el programa un panel de varios abogados, pero me gustaría traer temas frescos, como ese tipo de temas en el que ya como tú dices, son reglas no escritas de que un abogado no se debe publicitar. Yo en mi caso digo, para mí no es una regla escrita, tuve que romper esa regla. Yo lo vi como algo... Yo lo analicé de la siguiente manera, fíjate. ¿Cuánto tiempo me iba a llevar a mí ganar dinero de mi profesión? Yo estimaba que alrededor de 10 años para poder tener la experiencia. Y dije, ¿cómo puedo acortar ese tiempo? Porque yo inicié a los 26 años con mi oficina. ¿Cómo puedo acortar ese tiempo? ¿Y qué es lo que hago? Y eso le puede servir de recomendación a muchos. Y áreas, porque el derecho es de muchas áreas. Yo veía las agencias del Ministerio Público llenas. Yo veía las juntas de conciliación y arbitraje llenas. Y yo me iba a los juzgados civiles llenos. Y mucha competencia y abogados de mucho renombre, abogados con muchos años. Dije, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Dónde está el nicho en el cual yo pueda penetrar y pueda cobrar y pueda empezar a ganar dinero? Y ese es un área y se las paso, ya no es un secreto. El sector empresarial para mí es un sector virgen. Yo todavía lo veo hasta virgen, porque me ha tocado estar en otras partes de la República Mexicana y estoy, por ejemplo, en la Ciudad de México, estoy en Querétaro, próximamente en Monterrey voy a abrir también por ahí una oficina, que te estoy hablando de ciudades grandes y no hay un solo abogado que se atreva a publicitar y redirigir sus servicios meramente, pero meramente, hablo de una especialización al sector empresarial, Todas las necesidades, basta la necesidad del sector, y cuando tú le diriges esa especialidad al sector empresarial, el sector se siente con la confianza. Yo lo he dicho y yo se lo digo al cliente, tal vez o lo digo a las personas que van a cursos conmigo, mira, tal vez el mejor abogado no soy, ¿sí? Pero en vender los servicios de un abogado, sí lo soy. Y aparte me rodeo de los mejores abogados. Que ese es otro
ese es otro, rodéate de los mejores, de personas mejores que tú. Yo voy, vendo el servicio, y si requiero de un laboralista, pues consigo el mejor laboralista. Si requiero un penalista, pues el mejor penalista, dependiendo de la necesidad que tenga el cliente. Y pues tú ya diste en el clavo. Te digo, es algo de lo que yo aprendí de ti, de vestirse, de parecer, de comportarse, de cobrar sobre todo también, que muchas veces a muchos abogados les da miedo cobrar también esas consultas. Bueno, es que aquí entra un tema que a veces a lo mejor tú alguna vez lo oíste, que yo lo manifiesto. Todo es un arte. Es un arte atender al cliente. Claro. Es un arte saber cobrar. Es un arte hacer argumentos en los escritos. La diferencia entre nosotros con algunas profesiones es que la gente, por ejemplo, le das X cantidad a un arquitecto o un ingeniero para construir una casa y puede ser en que 3 días ya levantó las paredes y la gente materialmente ya ve algo objetivo. Y los abogados dicen, bueno, es que yo hice esos alegatos o argumentos en 5, 8, 10 o 15 hojas, pero son hojas, sí, pero hay horas de estudio, de preparación, de investigación, de consulta, concentradas en un escrito. Pero ese es el trabajo de uno, ¿sí? Y esa es la condensación de lo que tú vas a cobrar por la investigación que tú haces. Creo que es un arte, Lick, y yo lo he visto así de esa manera, que lo intangible lo tienes que volver tangible para poderlo cobrar y que el cliente no tenga esa percepción de que le estás cobrando humo. Sí, claro, por supuesto, eso es muy claro. La parte, no sé decir, intangible al objetivo es un campo que se requiere un arte para que la gente o el cliente te lo valore y que sepa que lo que tú le estás cobrando como honorarios, como, vamos a decir, parte de tu profesión, es congruente. Claro. ¿Sí? Es congruente y es vamos a decir, correspondido a la exigencia legal del asunto que tú estás tratando de resolver. Otra vez, los abogados resolvemos problemas. ¿Qué usamos? A lo mejor no tanto las manos, usamos nuestro pensamiento, nuestros conocimientos que tenemos y como tal, pues, tú te puedes quedar sin manos como abogado, claro. Pero si tu cabeza está bien, vas a seguir fungiendo como tal. ¿Debieran esto incluirlo en las universidades? Pues a lo mejor son temas como de una preparación de telemarketing, sí, ¿por qué no? Pero no lo están haciéndole. Creo que ya ahí la responsabilidad recae en las personas que estamos fuera, ¿no crees? Sería interesante experimentar. Yo soy muy innovador, tú me conoces. Sería muy interesante verlo fuera, ahorita en estos momentos. Yo lo veo, mira, y no me vas a dejar mentir, como alguien que no se sabe vestir, como alguien que no sabe hablar, como alguien que a lo mejor, no sé, y yo siempre he dicho, creo que todos venimos de la cultura del esfuerzo, como tú dices, vas a llegar a venderle tus servicios como abogado, no sé, en mi caso a un empresario, a una empresa, no sé, aquí en este caso de Corredor, o sea, ¿cómo llegas? Para empezar, ¿cómo llegas? Tienes que tener coche. Y como te ven, te tratan, eso es indiscutible. Y tú y yo hemos estado en la Ciudad de México en grandes corporativos, para empezar, si te ven mal vestido, no te dejan entrar. ¿Sí? Y esas son cosas que muchas veces no asimilan las personas que van iniciando, o muchos abogados locales, los conocemos, no lo asimilan y después se preguntan por qué le va mejor a él o qué tiene él que no tengamos. Yo siempre he dicho, para vender contratos millonarios, los pobres no los venden. Sí, claro, yo pienso que nuestra profesión, a veces yo lo digo, lo repito a la gente que ha estado en mi oficina, los abogados debemos tener personalidad, ¿sí? Claro. Debemos tener conocimiento del área que tú estás ejerciendo, ¿sí? Ese es otro punto. Y aparte, de manera subyacente, algunas temáticas como los abogados debemos ser tenaces, debemos ser audaces, debemos ser perseverantes, ¿sí? Excelente. Y eso a veces no todos lo practican y son las diferencias entre unos y otros, ¿no? ¿El abogado nace o se hace? Yo creo que se hace. Se hace, ¿no? Sí, porque tienes que estudiar, tienes que prepararte, ¿verdad? Claro. A lo mejor puedes tener tus habilidades de hablar, de facilidad del uso del lenguaje,
pero debes tener conocimiento del área o disciplina que elegiste como tal. Y el conocimiento es inmenso, vamos a decir, yo creo que en toda una vida no terminas de aprender de una sola disciplina todo lo conducente. Eso es que quede bien claro, ¿no? Perfecto, Luis. Pues fue toda una cátedra la que estamos dando aquí, ¿no? Entre ambos, platicando del tema. Te agradezco mucho que hayas estado en nuestro programa Entre Abogados Te Veas. ¿Algo que quieras comentar para finalizar? No, pues ha sido un honor realmente esta invitación. Me da mucho gusto que promuevas a través de estos enlaces ahora el tema de la abogacía a través de sus diferentes vertientes o concepciones o opiniones y pues yo te auguro que sigas con tus éxitos en esa lucha incansable de superación y no solamente creo que para promover la superación personal se debe demostrar uno mismo hacia los demás y tú lo estás haciendo de manera muy clara, muy efectiva y muy constante. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este episodio. Vamos a seguir constantes con demás invitados. Esto es Entre Abogados Te Veas. La finalidad de este podcast es difundir, pues que tengas un conocimiento sobre temas jurídicos, que conozcas al abogado, al profesional, que conozcas sus inicios, que conozcas su carrera, que conozcas a la persona, que conozcas al ser humano, pero sobre todo lo que rodea a esta profesión. Está dirigido a toda la sociedad, está dirigido a los abogados también, colegas por ahí que nos ven. Les envío un fuerte saludo. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy tuvimos al doctor Juan Jorge Olvera Reyes. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Y esto fue episodio número 8, Entre Abogados Te Veas. Gracias.